No sé. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última charla de hoy. Penúltima, perdón. Sé que estamos todos recién comidos y es una hora de siesta, pero vamos a intentar animarnos y voy a intentar que la charla sea un poco amena. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de escribir código testeable en Drupal 8. Y me diréis, testeable funcionalmente, todos los códigos son testeables. Bueno, sí, pero lo que quiero con esta charla es un poco cambiar un poco la mentalidad del clásico desarrollador Drupal que ha trabajado en versiones anteriores de Drupal, 7, 6, que ha trabajado con módulos, haciendo hooks todo el rato, código procedural, y ahora empieza su proyecto en Drupal 8 y sigue haciendo las cosas a la forma que lo hacía en Drupal 7, Drupal 6. Pero aunque funcione ahora mismo en Drupal 8, porque todavía hay hooks en Drupal 8, debemos cambiar nuestra mentalidad y cambiar la forma en que desarrollamos. ¿Para qué? Para, por un lado, ser mejor profesionales, por otro lado, escribir código que es testeable con tests unitarios y, bueno, pues aprender muchísimas cosas que son comunes en otros frameworks y que hasta ahora en Drupal no eran comunes. Lo vamos a ir viendo. Antes que nada, me gustaría agradecer a las empresas colaboradoras de la Asociación Española de Drupal, que gracias a su apoyo y, por supuesto, a los organizadores del evento, estamos todos aquí hoy. Entonces, un gran aplauso. El text no es patrocinador, pero el resto de empresas sí son patrocinadoras, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias. Y me voy a presentar, no sé si... ¿Quién es gente nueva o sea, gente de aquí de Galicia? ¿Quién es de aquí? Mucha gente de aquí. Me alegra mucho porque este tipo de eventos me alegra mucho de que haya gente de aquí y que formemos comunidad en los sitios donde se celebran eventos de Drupal. Me voy a presentar, soy José Luis Bellido, me podéis encontrar en Drupal.org con JL Bellido, GitHub JL Bellido, pero en Twitter no soy JL Bellido, hay un tío que lo tiene, he cogido y soy José-Lacatos. Me podéis conocer de otras charlas como en Granada, que estuve hablando sobre View Modes, Display Modes en Drupal 8, en Jerez también estuve hablando de Render Arrays. Y bueno, pues soy miembro de la Asociación Española de Drupal, vengo de Sevilla y allí pues estamos intentando también mover un poco el grupo local de Sevilla y demás. Además soy uno de los locos que este año está organizando los Drupal Developer Days que van a hacer este año en España, en Sevilla, y bueno, pues un poco ese es mi background. Llevo trabajando con Drupal desde 2011, he pasado por Drupal 6, 7 y desde hace un año y medio en mi actual empresa, que es Cocomore, llevo trabajando con Drupal 8 desde hace un año y medio, sí, más o menos. Y bueno, pues quería también agradecer a mi empresa, Cocomore, que me ha puesto todas las facilidades del mundo para poder estar aquí hoy. Y eso la verdad que se agradece muchísimo cuando tienes ganas de ir a un sitio y te ponen todas las facilidades de tu empresa. ¿Por qué esta sesión? Esta sesión surgió hace un mes y medio más o menos, cuando en el proyecto en el que estoy actualmente me pidió el cliente que bueno, teníamos una funcionalidad muy específica, muy crítica, en la que en el equipo actual somos 4 o 5 personas, en las que no somos fijos, es decir, entramos y salimos del proyecto. Por lo tanto, hay un poco de descontrol, no hay personas que controlen específicamente, no hay una persona que se encargue del proyecto en sí y que sepa todo y viendo un código sepa esto va a fallar, esto no va a fallar. Por lo tanto, teníamos la funcionalidad crítica del proyecto que cada 2x3 estaba fallando. ¿De acuerdo? Entonces, se decidió por el sprint de que teníamos que cubrir esa funcionalidad con test, que hasta ahora no teníamos. Por lo tanto, mi labor durante una semana fue cubrir esa funcionalidad con test y, bueno, pues entonces empecé en el mundo de lo que es los tests ahora en Drupal 8. Ya había hecho antes en funcional y demás en 7, pero en 8 no había hecho nada todavía en serio. Entonces, pues me tocó lidiar con lo que vamos a ver hoy aquí. Una funcionalidad que está hecho al escrito a la forma de anteriormente, convertirla a un código que es fácilmente testeable con test unitarios en Drupal 8. En esta sesión vamos a hacer unos conceptos muy básicos de tipos de test que podemos manejar en Drupal, qué mejoras se han introducido con Drupal 8, qué es lo que está pasando actualmente, relativamente a actualmente, vamos, que hay una ISU abierta que está ahí trabajándose sobre temas de test
Y vamos a ir, si habéis venido alguna vez a alguna de mis charlas, siempre todo gira ante un caso práctico en el que vamos recorriendo ciertas etapas y al final llegamos a una conclusión. Etapas. No, etapas eso es de Granada, perdón. Es que esto ya fue un buen momento Granada y, en fin. Y bueno, las slides ya están disponibles, ya he puesto el tweet, donde las podéis consultar y el código está en GitHub y puedo decir que funciona porque tiene test y pasan los test. ¿Vale? Vamos a empezar con algunos conceptos. ¿Qué es un test unitario? Bueno, ¿quién está familiarizado con el tema de los tests? ¿Quién ha trabajado haciendo test no en Drupal, sino en cualquier plataforma, en otro tipo de framework anteriormente? Vale. Pues un test unitario es un test que cubre específicamente una parte de código. Es decir, en caso de código procedural son métodos, digo que son funciones, y en código orientado a objetos son clases, etc. Son tests que prueban tu pieza de código totalmente aislada del resto, sin ningún contexto. Por lo tanto, si nuestro código tiene alguna dependencia con algún otro tipo de clase, tenemos que moquearla o engañarla generar esa clase de mentira que se llama mock, ¿vale? Para ver cómo nuestra pieza de código se comporta con estos mock. Estos tipos de test son, ahora en Drupal 8 son muy comunes. ¿Por qué? Porque con el movimiento que ha habido de todo el código procedural pasado a orientado a objetos, ha sido posible que ahora Drupal 8 esté lleno de códigos de test unitario. No es necesaria ninguna instalación de Drupal porque es simplemente prueba código y entonces son tests súper rápidos. Los test de integración son test que prueban la integración, como bien dice su nombre, prueba diferentes módulos, no módulos de Drupal, sino funcionalidades, digamos, y las prueba funcionando en conjunto. ¿Para qué? Para ver las interacciones entre ambas funcionalidades. El caso típico es, no sé si habréis visto por ahí el meme, que es la diferencia entre test unitario y test de integración. Y sale un robot que abre la manivela de una puerta, es el test unitario, funciona, la abre, pero cuando va a abrir la puerta, la abre para adentro y la destroza. ¿Por qué? Porque la interacción no es buena, pero unitariamente las piezas funcionan, abre la puerta del manillar, va bien aquello, pero la interacción entre las piezas no funciona. Esto es lo que debería cubrir los test de integración. En el caso de Drupal, esto es una cosa que es nueva en Drupal 8 y, bueno, ya lo veremos más tarde, pero bueno, son mucho más livianos que los test funcionales, pero sí que necesitan una instalación de Drupal. Podemos acceder a base de datos, podemos acceder a ficheros, pero es una instalación muy, muy mínima la que no hace falta. Por tanto, en términos de tiempo de ejecución, son más lentos que los unitarios, pero mucho más rápidos que los funcionales. Y finalmente están los test funcionales. Los test funcionales son aquellos que, como dice su nombre otra vez, prueban una funcionalidad completa. Es decir, por lo general son test que analizan el output de nuestra aplicación. Casos clásicos de estos son los tests que podemos hacer usando Phantom o que sea, que vamos analizando el renderizado de nuestra página y dice, aquí hay un botón, vale, cuando voy a tal página y clico aquí debería aparecer este texto. Ese tipo de test son test funcionales. ¿Por qué? Porque prueban la funcionalidad, pero son totalmente agnósticos de la arquitectura que hay por debajo. Les da igual que si hay una clase, que si hay un proceso, un método, que si hay lo que sea. Ellos cuando clican aquí, tiene que haber aquí un texto. Vale, pues vamos a ver un poco cómo era la situación en Drupal 7, cómo es la situación en Drupal 7. En Drupal 7 la mayoría del código es código procedural y todo el tema de test se maneja con Simple Test. Simple Test es un módulo que tú tienes que activar y tiene unas clases básicas para realizar test funcionales y test unitarios. Los test unitarios son test, yo creo, en el caso de Drupal 7 son un poco de mentira, son mucho menos habituales, pero bueno.
Y también tiene test de upgrade, que son el típico test de yo paso de mi Drupal 6 a mi Drupal 7 y hago un test de cómo, si el upgrade se ha hecho perfecto, se ha hecho bien o no. Entonces, este tipo de test de upgrade son un poco más especiales porque tienen que partes de una base de datos que está hecho del sistema source, de que estás importando, etcétera. No lo vamos a cubrir. Vamos a cubrir en esta charla básicamente funcional, unit y integración. Los efectos es que realmente no son fáciles de testear en Drupal 7 con test unitarios. Con test funcionales hay muchos, pero eso lo que provoca es que la ejecución tarda muchísimo. Entonces, al fin y al cabo, tú cubrir un proyecto tuyo con test funcionales exclusivamente es, la verdad que tarda muchísimo y al tiempo no es práctico. Vamos a ver cuál es la situación en Drupal 8. En Drupal 8, en el tema de los test funcionales, sigue siendo necesario usar simple test. Pero como vamos a ver, se ha reducido muchísimo el número de test funcionales que hay. ¿Por qué? Porque ahora ya solo están aquellos que realmente son necesarios. Antes, en Drupal 7, se usaban los test funcionales para test que en realidad eran de integración. ¿De acuerdo? Se desarrollan extendiendo la clase WebTestBase. No me voy a meter en cómo se hace un test en Drupal, pero bueno, para que lo sepáis. Y bueno, siempre podemos partir de otras clases que extienden WebTestBase para funcionalidades concretas. Por ejemplo, NodeTestBase, pues en el caso de que tengamos que testear funcionalmente algo que tenga que ver con nodes, pues nos puede servir bien para extender a partir de NodeTestBase en lugar de WebTestBase. Eso nos permite pues, que métodos como el setup y demás ya estén preconfigurados y nos sea más fácil hacer nuestros tests. Lo mismo con block y con comment. Un caso típico de un test funcional en Drupal 8 sería este de aquí. Como podéis ver, pues tiene la típica sintaxis de me logueo y después me vas a tal página y tiene que haber este texto. O sea, son textos, lo del medio es necesario, pero bueno, lo clásico es esto. Vamos probando la funcionalidad de nuestra aplicación sin saber lo que hace eso por detrás. Test de integración son nuevos en Drupal 8, como he comentado. Se pueden desarrollar extendiendo la clase kernel testbase. Estos tipos de test, como he comentado antes, tienen son necesarios para casos en los que te hace falta acceder a la base de datos o hacer cosas con ficheros. Eso con test unitarios no lo podemos hacer. Entonces necesitan una instalación muy, muy pequeña en la cual si tú no especificas que importe o instale ciertos esquemas, realmente no se importan y por lo tanto, por ejemplo, el esquema de user, si tú no le dices, oye, instálate el esquema de user, tú no sabes el test, no vas a ver nada de usuario sin nada. Al igual que los tests funcionales, tú defines una lista de módulos que deben estar activos, pero solo activa los módulos y los hooks de los módulos los hace funcionales, es decir, que si yo guardo en un módulo, tengo un hook node-safe, con un test de integración me va a pasar por el hook y voy a poder testear mi nodo cómo se comporta en ese test. Y como dice al final el último punto, los módulos solo son cargados, no son instalados. Es decir, lo que he comentado antes, los esquemas hay que instalarlos según los que nos hacen falta. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, al final tenéis aquí el botón de más información. Un ejemplo claro. Esto es el setup de un test de integración en el cual arriba hay un listado de módulos, pero fijaros que yo lo primero que tengo que decirle, oye, instálate el esquema de Node. Oye, el esquema del Node Access y el Node, perdón. El Entity esquema de User, el de Node. Instálate la configuración de Filter. O sea, tenemos que especificar muy claramente qué configuración y qué esquemas nos van a hacer falta. Vale. Los tests unitarios en Drupal 8 están, en lugar de estar basados en Simple Test, están basados en PHP Unit. También los tests de integración, se me olvidó decirlo, se pueden correr también con PHP Unit, ¿vale? Por conclusión, lo único que ahora mismo es dependiente de Simple Test son los test funcionales. Pero ya veremos después que es por poco tiempo.
Se desarrollan extendiendo la clase UnitTestCase y bueno, pues en Drupal 8 son mucho más comunes que lo que eran en Drupal 7. Son increíblemente rápidos, ¿por qué? Porque no hace falta ninguna instalación de Drupal y simplemente prueban nuestra clase, nuestros métodos aislados. Por lo tanto, cargo la clase y pruebo que esto funciona, esto funciona. El problema, que como he comentado antes, las dependencias en Drupal, hay muchas dependencias con otras clases y tenemos que moquearlas, o sea, crear clases de mentira que simulen que son la clase dependiente de nuestro código. Y esa es la parte realmente difícil. La parte de moquear los objetos que son dependientes es la parte que realmente te va a hacer sudar y te va a hacer pasarlo un poco divertido. Este es un caso claro de unit testing. Para que os fijéis, toda esta parte de aquí arriba es simulando las clases que nos van a hacer falta para nuestra comprobación, que está solamente al final y es una línea. El código no os preocupéis ahora porque está todo en GitHub y lo vais a ver más claro que aquí. Pero sí que quiero que os fijéis que tenemos que definir tener cada pieza de las clases dependientes de nuestra clase que estamos testeando. Y esa es realmente la parte difícil, ¿vale? O más tediosa, más que difícil, diría yo. ¿Qué está pasando ahora mismo? Ahora mismo, en la issue que podéis ver abajo, el objetivo que hay es remover simple test de core. Es decir, todos los tests funcionales, que es lo que nos quedaba ahora mismo, lo queremos pasar a Browser Test Base. ¿Qué es esto? Esto es test funcionales también, pero no están basados en simple test, sino que se pueden también correr con PHP Unit. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, y después usa usa Phantom y demás. Por lo tanto, es mucho más liviano y es lo que se está trabajando ahora mismo, ¿de acuerdo? O sea que si tenéis proyectos en los que estáis usando Simple Test, esto va a quedar deprecated y, bueno, creo que está deprecated ya y está trabajándose en ello. Así que en futuras versiones de Drupal no hablaremos de Simple Test, sino que hablaremos de Browser Test Base. Vale, pues vamos a empezar con el ejemplo de cómo es un ejemplo típico que veríamos en cualquier módulo de Drupal 7, Drupal 6 y cómo vamos a convertirlo en un código moderno que podemos testear con test unitarios. Estamos en Santiago, pues vamos a iniciar nuestro camino de Santiago y vamos a coger los sellos y, bueno, a hacer las etapas. El ejemplo del módulo se basa en los requerimientos son muy sencillos simplemente para un ejemplo. Quiero que siempre que guarde un nodo de un tipo página me ponga un título tal que así, page y el título que ha puesto el usuario. Sin embargo, cuando son artículos, quiero que el título se ponga siempre fijo a este de aquí, has an article by y el nombre del autor. ¿Vale? Muy sencillo los requerimientos. ¿Cómo haríamos eso típicamente en Drupal? Esto es 8, Drupal 8, pero escrito a la forma que haríamos en Drupal 7. Cogeríamos nuestro hook, el entity presave y venga, cuando el bundle es page, pues llamas a mi función privada que me va a generar el título para los pages. Lo mismo con el article y bueno, si no es ninguno de ellos, pues el normal y me seteas el título. ¿Vale? Un código muy sencillo, pero un código procedural que no podemos testear fácilmente, no podemos testear con un unit test. Y bueno, aquí tenemos pues cómo serían cada una de estas funciones privadas. Digo privadas porque cuando yo empecé con Drupal 7 me comentaban que las funciones privadas iban en el módulo o en ficheros inc, pero tenían que poner el guión bajo al principio para decir que eran privadas. ¿Vale? Por eso me hace gracia lo de privada, ¿vale? Pero bueno, es un estándar, una convención, digamos, para un poco diferenciarlas. Pero no son funciones privadas, es una función normal y corriente. El caso, que bueno, que este sería el ejemplo sin mucho más lejos, ¿vale? Y ya está. ¿Qué le pasa a esto? Exactamente, esto es como se hace en Drupal 7, o sea, por tanto, todo a los .module, todo a los .inc
y yo con mis puntos, mi módulo add include me iba cargando lo que me iba a hacer falta. Vale, esto puede ser testeado por tests funcionales de integración, pero yo quiero tener tests unitarios que son mucho más rápidos y quiero tener mi funcionalidad específica, que es generar un title según el tipo de nodo. Yo eso lo quiero tener cubierto con un unit test. ¿Vale? Y a la vez quiero evitar la Drupal Inquisition. ¿Quién conoce la Drupal Inquisition? ¿Alguien lo conoce? ¿Nadie? Pues estos son unos vídeos que ha desarrollado una empresa que se llama Wondercrowd y tienen varios vídeos, los tenéis ahí, enlace clicable, y bueno, pues tienen varias cosas que lo típico de que si haces esto te canean, pues es la Drupal Inquisition que te culpa y te hace un castigo. ¿Vale? Están bastante graciosos. Yo he visto un par de ellos y no sé si es que mi humor es muy malo, pero me he reído. Vamos a empezar el camino. Para pasar el código ese, vamos a pasarlo a testearle. El primer paso. Vale, nos hace falta un hook, porque el nodo es una entidad de fuera y que, bueno, yo no puedo interceptar o modificar su comportamiento de cuando se guarda si no es con un hook, ¿vale? No hay problema. Lo que vamos a hacer es generar nosotros un servicio que toda esa lógica que tenemos dentro del hook lo vamos a mover a un servicio, a una clase, en definitiva, que yo voy a poder testear. Simplemente es eso, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reemplazar todas nuestras funciones custom a métodos de esa clase. ¿Cómo difícil es? ¿Sabemos quién conoce el concepto de servicio en Drupal 8 o el concepto de servicio? Vale. Los servicios son ni nada más ni nada menos que clases con una función global, es decir, stateless, ¿vale? Que no tienen estado, simplemente son como utils, digamos, ¿vale? En los que solo se carga una instancia en toda la aplicación, es decir, con un single sign-on, ¿vale? Es simplemente eso, ¿vale? Es como llamar a un utils que con funcionalidades globales que lo puedo usar en cualquier lado. Vale, en Drupal 8, para generar un servicio simplemente tienes que, es muy fácil, lo puedes hacer a mano, pero a mí me gusta usar Drupal Console y hay un comando que es Drupal Generate Service que te genera la estructura, te hace el scaffolding de un servicio básico. Entonces, en un minuto menos tienes tu servicio ya montado. ¿Cómo es? Pues simplemente te va a generar un fichero .services.yaml y te va a generar una clase que, como veis, es una clase que he llamado nodeTitleGenerator, en el cual tiene un método público que es generateTitle, que este es el que va igual que lo que hacía antes el código procedural, exactamente lo mismo, he copiado y pegado. De hecho, cuando estaba desarrollando el ejemplo era copiado y pegado. ¿Vale? Ya hemos conseguido tener nuestro código en una clase y ya pues tenemos una clase que vamos a poder testear. Pero todavía no hemos terminado. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora tenemos que modificar el hook para que use la clase, use nuestro servicio en lugar del código que teníamos antes. ¿Cómo se hace eso? Así, Drupal Service y el nombre de nuestro servicio. Y tú me dirás, ¿y cuál es el nombre del servicio? Pues el que tú has definido en tu services YAML. En este caso es este de aquí, el tochaco este. ¿Vale? Por convención es el nombre del módulo, punto, el nombre del servicio. ¿Vale? Y ya está, simplemente con eso ya estamos diciendo, oye, carga este servicio y llama al método generateTitle y me lo metes. Ya está. Es para lo que queremos el hook y para lo que queremos el punto módulo, no queremos más nada. Ese es el segundo paso. Y ahora el tercer paso. Vale, ya tenemos eso funcionando, pero nuestro código procedural todo funcionaba porque podíamos llamar... Wow. Vale. Tenemos que hacer más cambios. Cambiar aquellas llamadas que son procedurales, tenemos que llamarlas a llamadas usando servicios que yo provee Drupal o llamando a traits, que es cómo se está migrando todas esas funciones procedurales que teníamos en Drupal 7. Por ejemplo, el caso más claro, la función T. La función T se ha migrado a un trait que se llama String Translation Trait. Pues en tu clase simplemente pones un use
este trait y ya tienes tu T funcionando. Haces this T y ya tienes la T. También puedes hacer tu código que devuelva un translatable markup, es lo mismo, ¿vale? En el caso de inyección de servicios, de otros servicios que nos hagan falta, lo único que hace falta en este caso, hay diferentes tipos de inyección de dependencias, pero en este caso, lo único que nos hace falta es en el argumento de nuestro servicio indicar qué servicio es el que vamos a necesitar, en este caso el Language Manager. Y en el constructor de nuestra clase, simplemente recibirá esa instancia de esa clase y con un método, con el constructor se lo asignamos a un atributo protegido. Ya está. Desde ese momento podemos usar this Language Manager en lugar del código procedural o de cargar globalmente los servicios. ¿Qué es lo que nos queda? Ya tenemos nuestro código preparado para ser testeado con test unitarios. Nos queda crear el test. El test de nuestra aplicación es simplemente esto. Si os fijáis, lleva más tiempo. Todo el tema de moquear lo que nos hace falta, en este caso nos hace falta moquear un usuario, para el caso de cuando en los artículos miramos el username, por tanto yo tengo que decirle, oye, moca la entidad usuario y cuando te devuelva el método getAccountName devolverá example username. Y lo mismo con Node y demás. Podéis ver este código tranquilamente en casa, ¿vale? De hecho, la primera vez es bueno verlo tranquilamente, ¿vale? Pero la idea es esa, moquear los objetos. Y corremos los tests. Con PHP Unit corremos los tests y aquí tenemos tres. Tenemos dos de tipo kernel, que no los he mostrado aquí en las transparencias, pero están en el código en GitHub, lo podéis ver, cómo es un test de integración continua, test de integración y cómo es un test y el test unitario, que es el que hemos visto. El total de ejecución son 2,7 segundos. Pero, ¿qué pasa? El mayor tiempo se lo lleva los dos tests de integración, que llevan 2,66 y el test unitario lo probé solo y eran 125 milisegundos. Y ambos tests prueban lo mismo, que es lo importante. ¿Vale? Para que veáis la diferencia y por qué la importancia de esto. Conclusiones. ¿Nos han salido callos? Sí. Hemos hecho un camino duro también, pero es un camino que nos lleva a un sitio mejor y al final hemos llegado a lo que era nuestro objetivo. A través del camino que hemos recorrido, no somos los mismos que lo que empezamos. Somos mejores profesionales, hemos escrito un código más limpio, más mantenible, con tests que tardan muy poco en ejecutarse y tenemos la parte crítica de nuestra funcionalidad cubierta. Por lo tanto, puede venir mañana quien sea, que no sepa nada, que si rompe algo lo voy a ver. Y fácilmente. Lecturas recomendadas o sitio de documentación. Esto es un PDF que se llama Mocking Drupal. Esto no es nada, esto se me ha colado. Voy a actualizar el nombre, pero es un chaval que lo ha escrito. Y es un PDF súper grande en el que explica cómo moquear Drupal. Es decir, todas las clases que hay de Drupal, cómo moquearlas con un PHP Unit. Y es bastante denso y es para leerse tranquilamente, ¿eh? Ya termino. Bueno, el módulo Examples tiene dos ejemplos con el Simple Test Example y el PHP Unit Example. En la DrupalCamp Spain de Granada del año pasado, de este año, de este año, Peñasquito y Eoipso hablaron de Unit Testing en Drupal, una charla muy recomendable. Y bueno, en la DrupalCon de Dublín también se habló de este tema. Y por supuesto, siempre los códigos de Drupal Core, que siempre son los mejores para ver. Preguntas. No os fijéis en el código, fijaros en la idea, el método y, digamos, en la idea general, ¿vale? Porque esto no es una cosa de un día ni dos, pero sí que es algo necesario que todos como desarrolladores debemos pasar y mejorar, ¿de acuerdo? Así que, ¿alguna pregunta? Tengo una pregunta, pero más que nada con el tema de los tiempos. Sí. Vos que tenés más experiencia, si en
En un proyecto te tarda en hacerlo un mes. El Sí. hecho de meterle todos los test, como Dios manda, Sí. una cobertura del 100%, ¿cuánto podría llegar a alargar el proyecto? Vale. Yo te voy a hablar por mi experiencia, ¿de acuerdo? Mi experiencia es que la curva primera de no haberlo hecho nunca a empezar a desarrollar tus test para un caso real de un proyecto, la curva al principio es bastante gorda. Por lo menos a mí me costó un poco cogerle tranquillo todo esto. Sobre todo el tema de moqueación, el moqueo de las clases. En términos de tiempo y demás, dicen por ahí que es un 20% más al principio y después es casi igual. Pero yo diría que no. Mi punto de vista, mi experiencia es, sin haber tenido experiencia previa haciendo esto, a mí me ha costado un poco al principio y no soy el único, sino que más gente del proyecto y demás, sí. Entonces, ¿te compensa? Depende del dinero que tengas. Y depende también de lo mínimo cubrir la funcionalidad principal de tu proyecto, que es la que te va a dar el dinero. Es decir, si mi proyecto es vender camisetas, todo el proceso de venta de una camiseta o las clases que intervienen ahí, entiéndeme, ese debería estar cubierto porque es la base de mi negocio y eso debería estar cubierto. De ahí para adelante, ya lo que cada uno. Mi opinión. Quizás alguien con más experiencia que yo podría decirte otra cosa. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues nada, pues muchas gracias.